públicos. La verdad es que cuando ocurre, eso es destructivo. Recuerde que estamos hablando dentro de la iglesia, no estamos hablando de pecados comunes en la sociedad, porque eso se da y hasta cierto punto las personas lo miran como normal, pero el creyente sabe que no es así. Sin embargo, pues como seres humanos siempre estamos expuestos y estamos tentados todo el tiempo. Según las escrituras, no hay persona que pueda ser demasiado espiritual como para no ser tentado. Aún el hombre o la mujer más espiritual siempre sufre tentaciones. El punto es, ¿qué hacemos cuando la tentación llega? ¿Cómo respondemos nosotros? La realidad es que no hay como un termómetro, ¿verdad?, que pueda medir cómo nosotros vamos a reaccionar. Pero lo que sí es cierto es que una persona que esté continuamente buscando al Señor, dependiendo de la guianza del Espíritu Santo y de su palabra, será más resistente ante la tentación que una persona que vive descuidada en su vida espiritual. Una persona que no se congregue, una persona que no lea la palabra, una persona que no ore, de seguro que es un candidato más fácil para que el enemigo lo pueda engañar. Porque hay que tener presente que es el enemigo el que engaña al creyente. No es verdad que de repente eso ocurrió, ¿verdad? Y fue una casualidad. Nosotros tenemos claros que hay un enemigo de los creyentes. El enemigo número uno, si se le puede llamar así, es Satanás. Él quiere ver destruidos los hogares. Él quiere ver padres e hijos en conflicto. Él quiere ver hermanos en conflicto. Él quiere ver creyente contra creyente en problemas, porque para él eso es conveniente, ¿verdad? Ver que hay situaciones y la obra no avanza, la obra se estanca o la obra retrocede. Ese es el trabajo del enemigo. Pero la realidad es que el propósito de Dios es que su iglesia avance. El propósito de Dios es que el creyente de manera individual pueda terminar la carrera. Eso es lo que el Señor quiere. Y Él nos ha dado herramientas, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, nos ha dado, hermanos, discernimiento a cada uno de nosotros. Si hablamos del dominio propio, es algo que es producido por el Espíritu Santo. Y como nosotros tenemos el Espíritu Santo, quiere decir que ese fruto aquí está en nosotros. Hay que ejercitarlo, hay que usarlo, hay que pedir al Señor en oración que podamos nosotros tener ese dominio. De modo que yo veo en la iglesia de Corinto los aspectos que se ven hoy en las iglesias actuales. Si quisiéramos resumir, porque se ven tantas cosas, pero si quisiéramos resumir, vemos una iglesia que es bendecida por Dios, porque no podemos negarlo. Vemos que en Corinto había una iglesia que tenía mucho del Espíritu de Dios. Quizás las iglesias actuales incluso pudieran hasta envidiar ese mover que había en la iglesia de Corinto. Vemos que había el fluir de diferentes dones. Ya lo hemos explicado en varias oportunidades. Una iglesia, hermanos, en la cual no hay dones, tendríamos que dudar. Pero si en una iglesia hay manifestaciones de los diferentes dones del Espíritu Santo, le digo, esa iglesia va a caminar y va a ir hacia adelante, porque los dones han sido dados para la edificación de la iglesia. Podemos hablar de dones espirituales, podemos hablar de dones ministeriales, de los que predican, podemos hablar de dones de la gracia, ¿verdad? Los que se ejercitan de creyente a creyente de manera particular, no solo en la iglesia. Y así hemos sido bendecidos por Dios. Pero a la par de eso también se ve en Corinto desórdenes, problemas, conflictos entre hermanos. Y eso, repito, fue en Corinto y es en las iglesias actuales también. Y quizás a manera de broma nosotros a veces decimos, ¿verdad? Los predicadores, esos problemas no se dan aquí, se dan por allá, se dan por no sé dónde. Pero es una forma quizás de decirlo de manera jovial, ¿verdad? De manera risible. Pero la realidad es que hay dificultades, hermanos. Y no es que nosotros nos alarmemos o que nos pongamos a llorar o digamos estamos arruinados. Nada de eso. La realidad es que siempre hay conflictos porque somos seres humanos y que nos equivocamos. Esto no es para decir sigamos, ¿verdad? Si hay un conflicto, si hay un problema,
que se siga dando. No, es para poner en el verdadero contexto y panorama lo que se da en la iglesia. Si estuviéramos perfectos en el 100%, ya Cristo nos hubiera llevado hacia los cielos. Pero nos tiene en esta tierra todavía porque estamos en un proceso. Usted y yo estamos siendo trabajados, estamos siendo procesados por el Espíritu Santo de Dios y su palabra que nos limpia cada día. De hecho, que el mensaje de hoy es para eso. El mensaje de hoy es para que entendamos que el único propósito de Dios de darnos estos mensajes es que un día nosotros podamos estar en la presencia de Dios, que un día nosotros podamos decir, valió la pena todas las dificultades que enfrentamos en la tierra. Ayer hablábamos con unos estudiantes y meditábamos un poco acerca de las situaciones de las iglesias, y la realidad es que el propósito de Dios final es que sus hijos lleguen hasta la patria celestial. No hay otro propósito supremo que pudiera mencionar. Aquí en la tierra, pues usted sabe que hay metas que cumplir, pero el creyente, lo máximo que espera es estar en la presencia del Señor. Entonces yo quiero que veamos en el mensaje de hoy tres partes importantes. La primera de ellas habla que los conflictos deben de ser resueltos en la iglesia. Los conflictos deben de ser resueltos en la iglesia. Esperamos que no vayamos a tener que nosotros un día recurrir ante los tribunales porque se peleó fulano con fulana o fulano con fulano. Esperamos que no llegue ese día. Dice el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire lo que dice la pregunta. Esa pregunta es seria. Yo quisiera que la viéramos en la nueva versión internacional. ¿Cómo es que nosotros confiamos como creyentes, o llegaría un momento en el cual podemos confiar más que nos pueda resolver un conflicto las autoridades civiles y no nosotros mismos que tenemos el Espíritu Santo? Porque incluso me estoy adelantando, pero esa es la realidad. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y la gente no creyente no tiene el Espíritu Santo. Y usted me dirá, ¿y qué es eso? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos da amor, nos da mansedumbre, nos da paz, nos da templanza y todos los demás frutos. Entonces quiere decir que tenemos una ventaja, pero abismal con las personas que no conocen del Señor. Dice ese versículo en esta versión, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Se entiende mejor o no se entiende mejor? Sí, ¿verdad? Si alguno tiene un pleito, dice. Estuve tentado a ponerle así, ¿verdad? Los pleitos entre los creyentes, pero rápido la gente es más acusativa todavía. Pero habla de lo mismo, son conflictos, como lo hemos titulado hoy. ¿Cómo es que alguno, dice, si tiene un pleito con otro hermano y de repente, dice, prefiere mejor ir ante los tribunales y no resolverlo personalmente? Yo voy a leer un pasaje hoy que deberíamos también haberlo leído en el mensaje anterior, porque se habla de cómo resolver los conflictos. Se habla de cómo ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que a veces el creyente se rehúsa a hacerlo, o por orgullo, o porque piensa que la otra persona tiene la culpa, que siempre es lo mismo, o porque no pudiéramos explicar completamente. Pero mire lo que sigue diciendo el Señor acá. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos o incapaces. Me imagino que esta versión usa esos términos, la nueva versión. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pregunta. Veamos ese versículo 2. Mira lo que dice. ¿O no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? Oiga la palabra. Porque a veces los creyentes nos metemos en problemas por cosas que no tienen valor, por cosas bien pequeñas.
a veces entre ministerios, hermanos, a veces entre los dirigentes de los ministerios, ¿verdad? Que uno dijo una cosa y otro dijo otra. Ya no están de acuerdo. O porque yo quería que la comida llevara un poquito más de sal y la otra hermana dijo que no, ¿verdad? Que había que ponerle otro condimento. O porque vamos a repartir, digamos, los jóvenes, o porque no, ¿verdad? Hay que repartir las mujeres. Entonces, pueden ser cosas bien mínimas. Y si las personas no les dan el valor, así como dice ahí, insignificantes, eso se puede volver un pleito grande. Y que la hermana fulana, ¿verdad? Que no me respetó mi decisión. O el hermano, pues, ¿verdad? Pudiera ser entre otros ministerios, entre predicadores también, ¿verdad? Puede ser que no nos ponemos de acuerdo porque uno dice, no, hay que hacerlo de esta forma, no hay que dar este mensaje, no hay que hacerlo de esta otra forma. Entonces, hermanos, hay cosas que son triviales, dicho de otra forma, y que podrían llevar a los creyentes a estar en desacuerdo. No, es que a mí no me gusta esa alabanza que están cantando. Hay gente que ha llegado a decir, las mismas alabanzas cantan, dicen. Y las personas se quejan y cuando están ahí abajo ni siquiera cantan. ¿Y a quién le venimos a cantar nosotros, hermanos? No venimos a cantarle, bueno, los hermanos del ministerio no le cantan a ustedes, ¿verdad? Ni ustedes le cantan al ministerio cuando responden. Cuando nosotros venimos a hacer esto, lo hacemos para el Rey de los Reyes y para el Señor de los Señores. Así que la alabanza sube a la presencia de Dios. Pero si nosotros nos fijamos en cosas bien pequeñísimas, hermanos, miren, a uno le llegan voces no solamente internas, sino que también vienen voces externas. Incluso a uno le ponen queja a veces de otras congregaciones, que qué tiene que ver uno con esas otras congregaciones. Nada que ver. Pero como somos pastores, estamos siempre ahí, ¿verdad? Tratando de mediar, porque nosotros no estamos para hacer más grandes los conflictos, estamos para solucionar los conflictos con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, miren, hermanos, yo sé que cada ministerio pone su máximo esfuerzo para trabajar y debemos reconocer eso. Si no lo reconocemos, entonces estamos en una dificultad, porque seríamos ingratos nosotros de no ver el trabajo que se está haciendo. Hace un momento yo mencioné la parte de cocina. Si somos conscientes, las hermanas de cocina son las que casi todo el tiempo están activas y muchas veces son las que más se les menosprecia y a veces hasta se les hace sentir mal. A veces hasta ni comen. Todos los que nos sentamos comemos bien galán en las acciones de gracias. Y estamos ahí nosotros y si es posible hasta reclamo porque no me dieron un plato como yo lo quería y la soda que yo quería no me la dieron. Y entonces, ¿verdad? Así estamos. Vaya a preguntarle a las que están sirviendo a ver si comieron. A veces se han quedado sin comer. Sí, así es. Y algunas que son prudentes se quedaron calladas, ¿verdad? Pero otras también hacen conflicto. Entonces, hermanos, hay que ser cuidadosos. Porque cosas que no tienen mayor valor, como dice ahí, son insignificantes. Podrían estarnos robando la bendición. Siguiendo con ese mismo tema, la acción de gracias. ¿Para qué es la acción de gracias, hermanos? Para exaltar el nombre de Dios, para bendecir el nombre de Dios. Ese día tiene que ser, hermanos, no tendría que haber ningún contratiempo en lo que hacemos. Todo debe ser júbilo, debe ser exaltación y nosotros felices porque hay una familia que está bendiciendo el nombre de Dios. Pero nosotros como líderes sabemos que muchas veces no se da así. Al final de una actividad grande, siempre estamos, ¿verdad? Como líderes viendo cómo ha salido la cosa. Porque nos preocupamos siempre que todo sea hecho para la gloria de Dios. Y estamos viendo que no haya cosas negativas porque, hermanos, ese es el objetivo. No serviría de mucho que nosotros queramos hacer una y otra cosa y al final pues nada resulta. ¿Verdad? Como dicen, por querer hacer bien, hacemos mal. No, eso no es el objetivo. Entonces hay que tener cuidado de no caer en ese juego del enemigo. Si hemos de juzgar al mundo, dice, ¿cómo es que no podemos juzgar cosas que son insignificantes? Cuando dice eso,
Yo no voy a hablar de ese tema porque ese tema es escatológico y me interesa lo de hoy, lo actual, porque hemos de juzgar al mundo. El siguiente versículo dice que hemos de juzgar incluso a los ángeles. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Eso será futuro. Y yo dije que no quiero hablar de ese tema, solo decirles que se refiere al milenio, se refiere al tiempo futuro, cuando Cristo haya venido y juzgue juntamente con la iglesia. Se dice que cada creyente tendrá autoridad de acuerdo a lo que haya hecho también en esta tierra. Entonces cada creyente va a juzgar. Y si nosotros en aquel tiempo tendremos una posición alta, no cualquier persona decreta juicio o cosas sobre asuntos serios, dice ahí, como habla del mundo, pero luego habla de los ángeles. Incluso ese tema no está claro en la Biblia, pero sí, solo hablar de los ángeles, si se habla de juzgar a los ángeles malvados o si habla de juzgar a los ángeles buenos, esos seres son mayores que nosotros, hermanos, actualmente. Claro que nosotros tenemos un privilegio mayor que ellos al haber experimentado la salvación. Porque los ángeles, al hablar de los que nunca han pecado, ellos no saben qué es disfrutar de la gracia de Dios. Pero nosotros sí sabemos de primera mano qué es la gracia de Dios. Porque cuando éramos viles pecadores, cuando no merecíamos nada más que el infierno, ahí la gracia de Dios se manifestó a nuestras vidas. Y hoy, cuando hablamos de estos temas, nos llenamos de gratitud, de alegría, de gozo, porque sabemos que sin merecerlo, hoy somos hijos de Dios. Y hoy nosotros vamos para otro lugar diferente, no a la condenación, vamos a la patria celestial. Entonces, hermanos, si no perdemos de vista hacia dónde nosotros vamos, las cosas que se den aquí en esta tierra, las vamos a resolver más fácil. Pero si nos encerramos, ¿verdad?, en las cosas, hay conflictos entre los matrimonios. Los matrimonios a veces no se ponen de acuerdo y actúan como niños, porque cosas que son bien pequeñísimas las elevan demasiado, ¿verdad? Y si es el esposo, a veces somos muy celosos, ¿verdad? A veces hacemos de las cosas que no tienen ninguna razón algo más grande. Y si es la mujer, a veces a las mujeres les gusta gritar bastante y se da el problema. ¿Ah? Y en la casa del cristiano se dan cuenta de que van a la iglesia, pero se dan cuenta también que se gritan. Ese es un problema. Y algunos, ¿verdad?, se oye como risible, pero que se dan con cacerolas, dicen, pero es realidad en algunos casos. Yo no sé de ustedes, ¿verdad?, pero yo los considero personas serias, ¿verdad? Los matrimonios de acá, hay mayores ya y hay algunos matrimonios jóvenes. Pero la realidad es que si hemos sido cambiados por la gracia de Dios, hermano, las cosas se resuelven diferente. Para eso tenemos boca, ¿verdad?, que podemos hablar si algo no nos gusta. Y uno se reúne y platica. No se me olvida el consejo que nos dieron cuando nos presentaron en matrimonio hace 25 años. Y nos dijeron, los problemas no se discuten, se dialogan. Alguien más agregó luego, cuando uno le grita a la otra persona es porque ya está distanciado, ya no está cerca. Pero se habla suave cuando estamos bien, hasta cuando estamos platicando formalmente. Entonces, hermanos, todos esos conflictos que se dan hay que solucionarlos entre nosotros mismos. Si es de familia, tiene que ser llevado al pleno de ahí, ¿verdad? Platicar. Si es con los esposos, se platica entre ellos mismos. Si es con los hijos, se reúne y se platica con los hijos. ¿Qué está sucediendo? He visto esta situación. ¿Es así o no es así? Y uno comienza a hablar con los hijos, ¿verdad?, para que se exprese lo que es y lo que no es. Si es una cuestión entre hermanos ya en la iglesia, entonces si podemos intervenir los pastores, ahí estamos, ¿verdad?, para platicar, para dialogar, no para satanizar, ni para expulsar, porque no es esa la labor. Ayer platicábamos con unos hermanos. La labor de un verdadero líder es poder restaurar a la persona que está en alguna situación. La labor no es condenar, no nos toca a nosotros. Esa labor de juez le toca solamente a Dios.
Entonces nosotros estamos para alentar a las personas a seguir, a que no se quede. Si dos hermanos discutieron, se pelearon y por eso ya no quieren venir a la iglesia, bueno, la labor mía es decirle, hermano, ¿y qué le pasa? ¿Verdad? ¿Acaso el otro hermano le dio su salvación? Obvio que no, ¿verdad? Y al otro hay que preguntarle también, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Acaso el otro hermano dio su vida por usted? No. Hay que ponerse de acuerdo, hay que solucionar esa situación y seguir adelante. Al saber que cuando nosotros estamos en esa situación, y si uno se aleja y viene el otro, se aleja más todavía, entonces el diablo se está riendo. Ese es el punto. Quien está ganando es el diablo. Y la realidad es que la Escritura nos manda a nosotros a estar firmes ante las acechanzas del diablo, dice. Hay que ponernos toda la armadura de Dios, ¿verdad? El casco, hay que ponerse la coraza, hay que ponerse el cinto, el que más, los zapatos, bueno, el escudo, hay que ponerse la espada, ¿verdad? Del Espíritu. Hermanos, si nos ponemos todas esas cosas, el diablo nos va a comenzar a atacar y no va a hallar por dónde entrar, porque nosotros nos hemos puesto la armadura de Dios y esa armadura nos va a proteger de todos los ataques del diablo que quieran detenernos. Si eso es lo que quiere el enemigo, reírse. Y cuando se peleó con otra hermana o con otro hermano y después allá andan, allá afuera y ni se saludan, entonces, y la gente los mira, y los hermanos, y las hermanas. Saludemos a todo el mundo, hermanos. Saludemos a todos los creyentes. Aquí pasan, enfrente nuestra, ¿verdad? Aunque alguien no le quiera hablar, usted salude. Hace algunos días me recordaba de lo que enseñaba mi esposa en un mensaje y ella decía, una vez pues le hizo señas a alguien y no le contestó y entonces ella se hizo como que se iba arreglando el cabello. Pues hace como una semana me tocó hacerlo a mí. Pero, hermanos, me reí en ese momento mejor, ¿verdad? Porque la verdad es que nosotros, nos hablen o no nos hablen, nosotros saludamos a todas las personas. Creyentes y no creyentes, hay que hablarles por igual. Y si la persona se hace, ¿verdad? Como que no lo ha visto a usted, esa es cosa de la otra persona. Miren, hermanos, hay cosas bien serias que uno mira en las iglesias. Tuve la oportunidad de ver en un lugar donde los servidores, los que están para atender a los hermanos que vienen a la iglesia, donde los servidores, cuando veían que venía alguien que no era de su agrado, se hacía como que estaba recogiendo algo por ahí, ¿verdad? Para que pasara la otra persona. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Piense si hay sintonía del Espíritu. No hay sintonía del Espíritu. Porque el servidor es la persona más llena del Espíritu Santo. El servidor es la persona más, hermanos, en sintonía con la voluntad de Dios y que no está viendo cosas de esta tierra, sino más bien está esperando que vengan no solo los hermanos, sino que vengan los que no conocen de Cristo. Pase adelante. Con una sonrisa, ¿verdad? Eso, hermanos. Entonces, si hemos de juzgar, dice, al mundo y hemos de juzgar a los ángeles en el futuro, ¿por qué nosotros no podemos ocuparnos, dice, de las cosas que son más insignificantes hoy en esta tierra? Versículo 4, que se dice que es un versículo difícil de interpretar. Quiero que lo leamos en la Nueva Versión porque ahí se entiende más. La Valera nos deja como, ¿qué es lo que quiere decir? Dice el versículo 4, si pues tenéis juicios, cuando leemos el 4, por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, miren, sobre los asuntos triviales, ¿verdad? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? ¿Qué tiene que ver las gentes de allá afuera con la iglesia? Si dos hermanos se pelearon, ¿qué tiene que ver un juez? Si dos hermanos se discutieron por alguna situación, ¿qué tienen que ver ellos? Nada. Claro, ¿verdad? Hay asuntos graves y yo en eso no quisiera meterme ahora porque no es ese el tema. Habla de cuestiones triviales, pero hay pecados. No, en la cuestión legal no se habla de pecados. Hay delitos que son graves. Hay cuestiones de ley que el cristiano
sí está facultado para ir, porque para eso están las autoridades. Para eso están. No me vaya a malentender, que el tema de hoy es para cuestiones iglesia. Hay que resolverlas. Pero hay otras cosas que son delitos penales y las personas tienen que enfrentar esos juicios. Como por ejemplo cuando alguien viola a otra persona. Como por ejemplo cuando alguien mata a otro. Como por ejemplo, bueno, si seguimos, hermanos, hay diferentes tipos de delitos que son serios. Cuando las personas no le quieren dar su manutención a aquel niño que han dejado, tienen que acudir a las leyes. Pero eso es otra cosa. Entonces, quiero que leamos un pasaje en Mateo 18. Mateo 18, versículo 15. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Incluso el título que le han puesto los que redactan estas Biblias y las encuadernan, le han puesto cómo se debe perdonar al hermano. Quiere decir que el objetivo no es pelear con él más. El objetivo no es hacerlo ridículo o ridiculizarlo. Mira lo que dice. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay 4 pasos que vamos a mencionar aquí. El primero es tú y él a solas. A veces usted quizás no se ha dado cuenta que ofendió a alguien y entonces de repente se mira usted que la hermana le hace una cara rara o mira usted que el hermano como que lo ignora. Entonces ese es el momento para acercarse y decirle, hermano, en el nombre del Señor, ¿verdad? He visto esta y esta situación. ¿Qué sucede? Le he ofendido, ¿verdad? Y si le he ofendido, pues perdóneme de una sola vez, ¿verdad? Y si la persona le dice, no, fíjese que no, lo que pasa es que ese día andaba enfermo, o ese día, pues, me había pasado este problema y por eso andaba así. Ya uno se queda tranquilo. Eso pasa. Pero si usted le da largas y si es posible le cuenta a otra persona, viera que la hermana, mire, grandes caras que me para. O viera que el hermano, mire, bien hiriente, me contesta. Y uno comienza a esparcir eso, entonces el pleito se hace más grande. Y tal vez no era nada. Pero si fuera al revés, que el problema sí es problema, entonces la otra persona le dice, es que usted ya se le olvidó, ¿verdad? Dijo estas palabras. Y eso no, a mí no me gustó. Y comienza la persona, ¿verdad? A decir cuál era el conflicto. Y entonces, ¿qué le queda a uno? Perdóneme, hermana. Perdóneme, no creí que esas palabras le iban a ofender. Entonces, tenemos que estar dispuestos. ¿Y quiénes somos nosotros para creer que no ofendemos? Si todos ofendemos en algún momento. Todos, porque somos humanos, nos equivocamos. Entonces, ese es el primer paso. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso es según la ley. La ley enseñaba eso, que no había que juzgar a alguien si no habían testigos. Tenía que haber 2, tenía que haber 3. Entonces, viene el hermanito o la hermanita y sabe que el hermanito otro o la hermanita otra no quiso atenderle su consejo. Y le dijo, no, es que la perdone Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que perdona, dicen las personas. Se cierran. Yo no soy quien para andarle perdonando. Pídele perdón a Dios. Quiere decir que no quiere perdonar. Entonces se lleva a otras 2 personas más o 3. Y cuando ya los otros hermanos comienzan a platicar y hacer entrar en razón a la persona, mire, no conviene, ¿verdad? Que estemos en pleito, que estemos así. Y si la persona entra en razón, entonces ya a las palabras de los otros hermanos, entonces tranquilo, hasta ahí llegó el problema. Pero la cosa es si ni aún en esa segunda advertencia se resuelve, entonces sigue el proceso. Tercera fase, versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mire, ese es el tercer paso, a la iglesia. ¿A quién quiere decir ahí? A las autoridades, al pastor, hasta el tercer paso. Hay que saberlo, hermano, porque a veces no lo hacemos así. Al pastor o a su líder de ministerio.
a alguien que representa a lo que es la congregación y vamos, nos acercamos y le decimos, mire, fíjese que ya fui donde el hermano fulano, donde la hermana fulana y no estuvo de acuerdo a perdonarnos. Después llevé a 2 hermanos más y también hablamos y tampoco así quiso resolver el asunto. Así que aquí venimos ante usted, hermano fulano, ¿verdad? Líder del ministerio o hermana fulana. ¿Nos puede ayudar? Y si la hermana dice, sí, ¿verdad? Para eso estamos. Va la persona. Y comienzan a reconvenir en la tercera fase. Y si ni ahí todavía la persona quiere agarrar el consejo y a restablecer la buena relación, lo que sigue es lo que preocupa bastante. Segunda parte del versículo 17. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A esa parte procuremos no llegar, hermanos. Ninguno de nosotros. Porque si siguió los pasos correctos, se dieron, y al final la persona dice, no, si yo a esa iglesia, ya no voy. Y característico de las personas hermanos, que están así en una situación, dicen, no, dice, si ahí ya quedan solo los santos, dice. ¿Por qué? Porque la misma persona se está diciendo que ha fallado, pues, aunque le hace de manera sarcástica, pero está diciendo una verdad. Si se va es porque no está actuando como los santos deben actuar. Pero entonces dice, no, ahí son los santos, ay, dice, en una manera de burla. Y nosotros sabemos que es verdad que los santos están en la iglesia del Señor. Lo que pasa es que las personas piensan que decir que es santo piensa que es sinónimo de no cometer ningún error. Y de esos no hay ninguno aquí. ¿Verdad? Todos somos producto en proceso. Y el que se va y no quiere seguir siendo procesado es cuestión propia de ella, ¿verdad? O de él. Entonces, hermanos, esa persona que no quiere ser corregida, dice que hay que tenerle por gentil y publicano. ¿Saben lo que significa? Que no es cristiano. Eso es, en poquitas palabras. Porque un verdadero cristiano se equivoca, pero rectifica. El verdadero cristiano es ese. Pero el que no, que sí, ya me va a conocer, ¿verdad? Hay cristianos que amenazan a otros. Usted porque no sabía, ¿verdad? Lo que yo era antes de venir a Cristo. No sabe, y si no se quiere, dice que no se quiere meter en problemas. Le dice, usted no sabe las familias que yo tengo. Así le dicen. Y en estos días anteriores, que a alguien le dijeran eso, le digo que era para poner a temblar a alguien. Yo solo le hablo a algunas personas, dice. Hermanos creyentes así, o hermanas creyentes así. Hay que dudar de su salvación, ¿verdad? Porque un verdadero creyente ya no actúa así. Es cierto, nos metemos en algunos pequeños conflictos, pero rápido uno dice, Dios mío, ¿qué es eso que hice? Voy a platicar con la persona. Rápido, a ponerse de acuerdo. Porque no conviene, hermanos, que pasemos a eso. Y el tiempo, ni cuenta me di, que se fue. 2 cuestiones quería tratar hoy, pero nos quedamos solo con la primera. Porque lo segundo es que los injustos, dicen, no heredarán el reino de los cielos. Y esa parte es seria, hermanos. Ese tema ya no nos alcanza hoy. Solo finalizar con estos versículos que faltan hasta el versículo 8. Dice el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Es una falta. Así que, por cierto, ya dice una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, la cuestión es esa. Hermanos, este tema es amplísimo. Si nos fuéramos a la parte de la ley, al Antiguo Testamento, incluso hay normas que regían. Y decía, incluso en cuestiones esto de cobrar, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo le llaman?
de cobrar, ¿cómo se llama? Me he ido la palabra. Pero cuando uno, por ejemplo, le presta algo a alguien, pues los prestamistas, usura, ¿verdad? Es la palabra correcta, la usura. La ley decía claramente que los hermanos israelitas, en este caso, podían prestarle a un extranjero y cobrarle interés. Esa es la palabra que quería usar. Y cobrarle interés porque era normal. Pero a sus hermanos israelitas, decía la ley, no les debían cobrar interés. La palabra es usura, lo que decía aquí una hermana. Entonces, no debían hacerlo. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor? Proteger a su pueblo, guardar las buenas relaciones, no aprovecharse de las personas que no tenían una posición o posibilidad de poder vivir bien económicamente hablando. Entonces, la ley regía todo eso, no menospreciar a los pobres, ayudarles, cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos, todas esas cosas lo decía la ley. ¿Por qué? Por el bienestar de la congregación. Y si nos venimos a este tiempo del Nuevo Testamento, mire lo que hoy nos está diciendo. ¿Por qué mejor no soportan, dice, el agravio? ¿Por qué mejor no soportan la ofensa? No es que yo así soy. Ahí está el problema. Yo, bueno, no puedo dar muchos detalles, pero hablaba con un hermano X, ¿verdad? Que no es de acá, de nuestra congregación, ya hace un buen tiempo. Y él me decía, no, es que yo así he sido siempre, me decía. No, le decía yo, es que hoy que somos creyentes debemos ser diferentes, debemos hacer así, debemos hacer así. No, me decía que mi temperamento así es. Al temperamento le echaba la culpa. Y el temperamento puede ser transformado por el Espíritu Santo, solo que nosotros debemos poner de nuestra parte. Si yo digo, no, si mi temperamento es fuerte, ¿y qué? ¿De quién me lo va a cambiar? Claro, nadie me lo va a cambiar porque no quiero. Pero si le digo al Señor en oración, Señor, tú ya sabes, si soy de los que hablamos bastante, que no hable mucho, Señor. Controla mi lengua, ayúdame. Y si soy de los que me enojo rápido, Señor, por favor, cuando me vaya a enojar, tranquilízame, ¿verdad? Ahí cualquier cosa, porque siempre nos vamos a meter en problemas cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestro carácter, a nuestro temperamento. Entonces dice, ya solo el hecho que haya conflictos entre ustedes, dice, ya es una falta. Que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ya es una falta. ¿Por qué no mejor sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y dice, pero ustedes están estando en conflicto y están defraudando, dice, y eso lo hacen a los hermanos, dice. Es grave. Mis estimables hermanos, es probable que ninguno de ustedes esté en alguna situación de estas que hoy describimos. Si usted no está en ninguna de esas, dése por satisfecho y feliz en el Señor. Pero si usted siente, ya sea que usted hizo algo a alguien o usted es el ofendido o la ofendida, la palabra no es para que se conmisere. Ay, pobrecito de mí. No, sino para estar, hermanos, en sintonía con el Espíritu de Dios y poder estar de acuerdo. A mí me cuesta esto porque la Escritura dice, si tu hermano tiene algo contra ti, dice. Yo no sé si ustedes han analizado ese versículo, pero dice, si tu hermano tiene algo contra ti. No dice si tú tienes algo contra tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda al Señor. Entonces está diciendo que nos pongamos de acuerdo primero, pero el énfasis mío es que aunque nosotros no tengamos la culpa, siempre tenemos que tomar la iniciativa. El punto es que muchos no lo ven así, porque siempre decimos, no, es que ella, no, es que él. Y si nos encerramos en eso y le vamos a preguntar a la otra persona también dice que él o ella. Madurez quiere el Señor en nosotros. Será quizás imposible impedir que vengan los conflictos, porque somos seres humanos, vuelvo a repetirlo, pero sí habrá más conciencia
de la forma como lo vamos a solucionar. Porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en paz. La voluntad de Dios es que un día, como dije en la parte introductoria, estemos en la patria celestial gozando con Él por una eternidad. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Demos gracias en esta mañana. Padre, que estás en los cielos, muchas gracias. Sabemos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. No hay, Señor, ser humano que te sirva, que sea justo y que no peque, Señor. Siempre estamos, Señor, cometiendo errores, muchas veces involuntarios. Señor amado, queremos pedirte en esta oportunidad que nos des la valentía necesaria para que cuando se presente un conflicto, Señor, podamos resolverlo de la mejor forma, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has dicho, Señor, y poder ser personas diligentes, Señor, siempre dispuestas a poder, Señor, mediar si es la ocasión entre personas que tienen algún desacuerdo. Padre amado, guíanos a poder ser esas personas, Señor, de consolación, de misericordia, hombres como Bernabé que ayudaron a otros para poder, Señor, traer bienestar a tu iglesia. Padre, ayúdanos, guíanos. Solo tu Espíritu Santo, Señor, puede fortalecernos en esos momentos, Señor, de conflicto, de dificultad. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.